Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas, las pasiones y todos los secretos de True S de las series que nos tienen completamente enganchados. Copyright, gusto tenerlos aquí conmigo. La comunidad telenoveleros crece día a día, y eso nos llena de alegría. Gracias por ser parte de esto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erupar Rafael, y del tremendo impacto que está teniendo la nueva serie de Kerem. Vamos a analizar todo el revuelo que se ha generado, los rumores de un posible reencuentro con Hande y por supuesto, a desgranar los detalles de esta serie que está arrasando. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, chismes y mucho drama turco del bueno. Y antes de que nos adentremos en este universo de Pasiu Superíndice 3N y secretos, quiero invitarlos, una vez más, a que se suscriban al canal. Denle clic al botoncito rojo. Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo último del mundo de las series turcas. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Que no lo piensen más y únanse a nuestra familia de telenoveleros. Cada nuevo suscriptor es una motivación superíndice 3N para seguir investigando y trayu copyright dándoles información superíndice 3N fresca y jugosa. Ahora vamos a lo que nos importa, Kerem y Hande. Bueno, en realidad, vamos a hablar primero de con diéresis copyright sito arrollador de la nueva serie de Kerem Bürsin. Porque su copyright que están esperando que hable del reencuentro con Hande, pero aguanten un poquito, que todo a su debido tiempo. Paciencia, mis queridos adictos a las telenovelas, que el plato fuerte se sirve al final. La serie en cuestión superíndice 3N se titula Corazu superíndice 3N salvaje. Un título que evoca Pasiu superíndice 3N, misterio y por supuesto, mucho drama. Es una serie de drama romántico con toques de acción superíndice 3N. Su copyright suena a cliché copyright, pero confíen en mu, que esta serie tiene algo especial que la hace diferente. No es la típica historia de amor cursi, tiene elementos que la hacen muy compleja y atractiva. En Corazu superíndice 3N salvaje, Kerem interpreta a Demir, un hombre atormentado por su pasado, que regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su familia. Demir es un personaje complejo con un lado oscuro y un Corazu superíndice 3N herido, pero también copyright N con una gran nobleza y un fuerte sentido de la justicia. Es el típico protagonista que amas odiar, ¿saben? Ese anti-copyright roe con el que conectas a pesar de sus defectos. Los guionistas han hecho un trabajo excelente creando un personaje con el que el público puede empatizar, incluso cuando toma decisiones cuestionables. La coprotagonista es la talentosa Aysé Kaya, que interpreta a Elif, una joven dulce e inocente que se cruza en el camino de Demir y que, poco a poco, logra ablandar su Corazu superíndice 3N. La química entre Kerem y Aysé es innegable, y sus escenas juntos son simplemente electrizantes. Desde el primer encuentro se puede sentir la tensión superíndice 3N y la atracción superíndice 3N entre estos dos personajes. Los rumores dicen que la química en la pantalla se traslada fuera del set, pero eso es tema para otro vídeo, ¿o no? La trama de Corazu superíndice 3N salvaje es bastante intrincada. Como les decía, Demir regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su familia, pero pronto descubre que la verdad de de esa tragedia es mucho compleja de lo que imaginaba. Además se enamora de Elif, quien resulta estar relacionada con las personas responsables de la muerte de su familia. Drama y drama. Una bomba de emociones. Imaginen el conflicto interno de Demir, dividido entre el amor y la venganza. Un verdadero dilema. Lo que hace que Corazu superíndice 3N salvaje sea tan adictiva es la combinación superíndice 3N de una trama intrigante, personajes complejos y actuaciones impecables. Kerem Bürsin es simplemente espectacular en el papel de Demir. Se nota que le ha puesto mucho Corazu superíndice 3N al personaje, y su actuación superíndice 3N es muy convincente. Ha logrado transmitir la complejidad de Demir de una manera que te hace sentir su dolor, su rabia y su vulnerabilidad. Aysé Kaya también copyright N es tu fan destica como Elif. Su dulzura y su inocencia contrastan perfectamente con la dureza y el resentimiento de Demir.
La dirección superíndice 3N de la serie Tamview Copyright N es excelente, con una fotografía impresionante y una banda sonora que te sumerge en la historia. Pero por QU Copyright, esta serie es relevante para el tema del vídeo. Pues bien, Ademun S de ser uno con diéresis copyright cito rotundo, Corazu superíndice 3N salvaje, ha generado una gran expectación superíndice 3N en torno a la vida personal de Kerem Bürsin. Y es que como todos sabemos Kerem mantuvo una relación superíndice 3N sentimental con Hande Eru Rafael, y su ruptura fue muy sonada. Un culebro superíndice 3N digno de una telenovela. Los fans de ambos actores quedaron devastados con la noticia de la separación superíndice 3N. Ahora con el U con diéresis copyright cito de Corazu superíndice 3N salvaje, los fans de Kerem y Hande han empezado a especular sobre un posible reencuentro entre ellos. Y es que según algunos rumores, Kerem y Hande han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta. El runruene no para. Fotos borrosas, testimonios anu superíndice 3 Nimos. La red se ha inundado de información superíndice 3N sobre posibles encuentros secretos. Serú que el U con diéresis copyright cito de Corazu superíndice 3N salvaje ha acercado a Kerem y Hande. ¿Estar dándose una segunda oportunidad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Mantienen un perfil bajo y evitan hablar del tema en público. Pero lo que sabemos es que la química entre ellos es innegable, y que muchos fans su más menos han con verlos juntos de nuevo. El fandom estuvo dividido entre la esperanza y la resignación superíndice 3N. Y hablando de química en la pantalla, quiero mencionar otra serie turca que también copyright N estu, dando mucho de QU copyright hablar. Se trata de Secretos Prohibidos. Una producción superíndice 3N que ha sabido combinar el suspense, el drama y el romance de una manera muy efectiva. Secretos Prohibidos es una serie de drama y suspense que narra la historia de dos familias enfrentadas por un oscuro secreto del pasado. La serie estu protagonizada por Deniz Khan y Leila Demir, quienes interpretan a los herederos de estas dos familias. Una trama que te atrapa desde el primer capítulo. Deniz interpreta a Yaman, un hombre ambicioso y despiadado que estuvo dispuesto a todo para proteger el legado de su familia. Un personaje complejo con una moral cuestionable, pero con una gran determinación superíndice 3N. Leila interpreta a Asli, una joven idealista y rebelde que no estuvo dispuesta a seguir los dictados de su familia. Un personaje fuerte y valiente que lucha por sus convicciones. La trama de Secretos Prohibidos estuvo llena de giros inesperados, traiciones y secretos ocultos. La serie es muy adictiva y te mantiene en vilo de principio a fin. Cada capítulo te deja con ganas de mood S a de mood S. Las actuaciones de Deniz y Leila son excelentes. La química entre ellos es palpable y su tensión superíndice 3N en la pantalla es simplemente fascinante. La serie cuenta con una gran producción superíndice 3N, con escenarios impresionantes y un vestuario impecable. Secretos Prohibidos es relevante para este vídeo porque demuestra que las series turcas no solo son dramas románticos, sino que también copyright N pueden ser thrillers emocionantes y llenos de suspense. Además, la serie aborda temas importantes como la ambición superíndice 3N, la venganza y el peso de los secretos familiares. Una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Ahora, quiero cambiar un poco de tercio y hablarles de una serie que me ha sorprendido gratamente. Se trata de El refugio de las almas perdidas. Una serie que te toca el corazón superíndice 3N y te hace reflexionar sobre la realidad social. El refugio de las almas perdidas es una serie de drama social que narra la historia de un grupo de superíndice 3 marginados que encuentran refugio en un centro comunitario. La serie estuvo protagonizada por Mehmet Yılmaz y Zeynep Aydın, quienes interpretan a los líderes de este grupo de superíndice 3. Una serie que da voz a los que no la tienen. Mehmet interpreta a Ali, un joven que ha crecido en las calles y que ha tenido que luchar para sobrevivir. Un personaje con un pasado difícil, pero con un gran corazón superíndice 3N. Zeynep interpreta a Defne, una superíndice 3 loga que decide dedicar su vida a ayudar a estos superíndice 3 benes. Un personaje inspirador que demuestra que siempre hay esperanza. El refugio de las almas perdidas es una serie muy conmovedora que aborda temas como la pobreza, la exclusión superíndice 3N social y la importancia de la comunidad. La serie estuvo muy bien escrita y dirigida,
y las actuaciones de Mehmet y Zeynep son muy emotivas. Una serie que te hace llorar, reír y reflexionar. Esta serie es relevante porque nos muestra una cara diferente de Turkuva, una cara que a menudo se ignora en los medios de comunicación superíndice 3N. Además, la serie nos recuerda la importancia de la solidaridad y la empatía. Una serie que te cambia la perspectiva. Y para terminar este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas, quiero mencionar una serie que es un verdadero fenómeno superíndice 3 mundial. Se trata de La Sultana del Amor. Una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. La Sultana del Amor es una serie de con diéresis copyright poca que narra la historia de amor entre el sultán, Solimu, el Magnífico y la esclava ucraniana Hürrem Sultan. La serie es protagonizada por Murat Demir y Pelin Kaya, quienes interpretan a Solimu y Hürrem respectivamente. Una historia de amor prohibido que ha cautivado a millones de espectadores. La Sultana del Amor es una serie visualmente impresionante, con una producción superíndice 3N muy cuidada y un vestuario espectacular. Además, la serie es llena de intrigas palaciegas, pasiones desenfrenadas y batallas por el poder. Una serie que te transporta a otro mundo. Esta serie es relevante porque ha logrado captar la atención superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha sido traducida a MUS de 50 idiomas y ha sido emitida en MUS de 80 países. La Sultana del Amor es un verdadero ejemplo del poder de las series turcas para conectar con el público global. Un fenómeno superíndice 3 cultural que ha trascendido fronteras. Y bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas MUS populares y exitosas del momento. Hemos hablado de Corazu superíndice 3N Salvaje, la nueva serie de Kerem Bürsin que ha generado rumores de un posible reencuentro con Hande Erçel Rafael. También Copyright N hemos hablado de Secretos Prohibidos, un thriller emocionante que te mantiene en vilo de principio a fin. Además hemos mencionado El Refugio de las Almas Perdidas, una serie conmovedora que aborda temas sociales importantes. Y por último hemos hablado de La Sultana del Amor, un fenómeno superíndice 3 mundial que ha cautivado a millones de espectadores. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que les guste mucho? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo si les ha gustado, y que lo compartan con sus amigos. Ayúdenos a seguir creciendo y a traerles ese contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Cuanto crezcamos se podremos invertir en traerles contenido de calidad. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es una telenovela, a su que disfrútenla al máximo.